Buenos días, profesora Irma Tomasa Castro Bautista. Yo me llamo Christopher Farita Matías y soy del grupo tercero D. Hoy le voy a exponer sobre qué tipos de mezclas existen, cómo separarlas, así como cómo identificar si están contaminadas, además del impacto que tiene la temperatura en los estados de la materia. Asimismo, le contaré sobre cómo tuvo el impacto de Lavoisier en la historia de la química y las implicaciones de la química en la sociedad y en la salud. Bueno, comenzaremos explicando que existen dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas quiere decir que no se alcanzan a percibir, como por ejemplo, tenemos un vaso de agua. Si yo le echo sal, la sal vendría siendo el soluto. Y el agua el disolvente. Si puede ver, no es perceptible. Las mezclas homogéneas no son perceptibles. Mientras tanto, las mezclas heterogéneas sí son perceptibles. Como por ejemplo, si mezclo arroz con sal, sí es posible distinguir el arroz de la sal. O por ejemplo, otro ejemplo, una ensalada. Si yo tengo una ensalada y la mezclo, se puede distinguir a simple vista sus componentes. Existen diferentes mezclas, pueden ser sólidas, tanto líquidas como gaseosas, como el oxígeno. El oxígeno es una mezcla entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, existen diferentes métodos de separación, tales como el de filtración que ocupamos en la casa para lavar las cosas. Por ejemplo, si yo echo el arroz con la sal en la hoja, en el colador, este separará las de menor tamaño y dejará arriba las de mayor tamaño. Así es como se separa este método de separación. Otros métodos como el de decantación, se basa en cuando está hirviendo esta sustancia, esta mezcla líquida. O el de evaporación, que se utiliza para separar una mezcla líquida de una sólida, como por ejemplo cuando hacemos el arroz. Cuando hacemos el arroz, en un recipiente le echamos agua, le echamos el arroz.
se pone a calentar y cuando se evapora queda el arroz cocido y se separa el agua en forma de gas gaseoso, quedándose en el recipiente el puro arroz, el sólido. Existen otros tipos como el de imantación. Este quiere decir que por medio de un imán se separa los componentes que son magnéticos a los que no son. O la centrifugación, que los separa dos o más componentes debido a su densidad. Además de que la cromatografía, es la separación física de compuestos coloridos o colorantes para saber si una mezcla está contaminada o no. Es necesario saber sus fórmulas. Como por ejemplo, yo tengo 1000 arroces. Pues si tengo 10 de esos 1000 arroces, son 10 son sal, eso ya es una mezcla contaminada, ya que no influye en este proceso de seguimiento. Para saber, es necesario tener a la mano tu fórmula de unidades por millón. Esta fórmula quiere decir que cuántas unidades por cada millón de la mayoría tienes. Es decir, si yo tengo 1000 balones, pero en esos 1000 balones hay 2 pelotas, se podría decir que 2 unidades de cada 1000 balones son pelotas. Entonces, 2 unidades por millón son pelotas. Esta fórmula es la masa del soluto entre la masa de la disolución por 10 elevado a la sexta potencia. Esto va a dar un resultado con unidad de medida de miligramos entre litros. Para sacar el porcentaje de masa, la fórmula es la masa del soluto entre la masa total de la mezcla por 10, total de la mezcla por 100, igual a una unidad de medida de gramos sobre mililitros. Y finalmente, para sacarla del volumen, es volumen del soluto entre volumen de la disolución por 10, con un resultado de unidad de medida de gramos sobre mililitros. Comenzaré explicando cómo influye la temperatura en los estados de la materia. La temperatura influye demasiado, ya que si tenemos un líquido y su temperatura empieza a elevarse, empieza a estar en un estado gaseoso, es decir, se empieza a consumir toda el agua, haciendo que no quede nada. O igualmente, si es un hielo y se eleva la temperatura, se va a hacer líquido. O si se pone, por ejemplo, agua en un estado de refrigeración, esta va a empezar a solidificarse y a ponerse como un sólido, como el hielo. Los aportes de Lavoisier fueron muy importantes para la química, ya que él empezó y creó la química moderna como la conocemos hoy en día, dejando atrás a la alquimia. Lavoisier tuvo muchos aportes, ya que él propició
e introdujo la medición de la magnitud de la masa como herramienta del proceso experimental. Las implicaciones en la salud y la sociedad es muy importante, ya que sin la química no se podrían crear medicamentos y por lo tanto no habría métodos de curación, vacunas, métodos de ahorramiento de agua, ya que la contaminación y el efecto invernadero, entre otros, afectan a la humanidad y a la salud de todo el mundo. Bueno, maestra, esto sería todo. Gracias por su atención.